Queremos informar que en el marco de la transparencia que caracteriza a este gobierno, hemos estado el día de hoy en la Comisión de Policía y Fuerzas Armadas a solicitud de los diputados para poder aclarar sobre algunos vuelos que se realizan de las Fuerzas Armadas entre los meses de abril y mayo. Hemos dado a conocer todas las respuestas y las preguntas que nos han manifestado y bueno, esperamos de que esta información que hemos presentado sea de satisfacción de cada uno de los parlamentarios que estuvieron en la interpelación el día de hoy a las 10 de la mañana. Buenos días. A propósito del tema del uso de los aviones de la FAB, ministro, ¿se tiene un informe de cuántos aviones de la FAB están varados y por qué hasta la fecha no se los repara? ¿Será que no tienen recursos económicos? Y también relacionado a este tema, la presidenta del Senado ha pedido, indica en reiteradas oportunidades a su persona a través de cartas, que se pueda usar los aviones asignados a la vicepresidencia, que tengo entendido que son 2, en vez de que los estén usando los ministros para trasladar a los amigos de la hija de la presidenta, refiere la presidenta del Senado. Bueno, en primera instancia, quien tiene que dar a conocer sobre los vuelos de los aviones de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Si tienen alguna petición de información, será pues el ministro de Defensa quien dé a conocer cuáles son los vuelos que se están realizando, qué aviones están en mantenimiento, qué aviones están volando y prestando servicio, que hemos visto que hay bastantes vuelos de ayuda sobre atención al COVID, llevando medicamentos, llevando médicos, llevando insumos médicos. El avión 02 es un convenio que tiene el Ministerio de la Presidencia con la Vicepresidencia. Si la senadora Eva Copa nos demuestra de que ella es vicepresidente, entonces podría utilizar el avión 02. Pero yo entiendo que ella es la presidenta del Senado y presidenta de la Asamblea Legislativa. Tendría que demostrarnos de que legalmente ella es la vicepresidenta, porque hay un convenio, repito, del Ministerio de la Presidencia con la vicepresidencia para que el avión 02 sea utilizado por el vicepresidente o vicepresidenta. Ministro, gracias ministro. Buenas tardes, Alexander Quispe de la Red Herbol. Ministro, 3 consultas, por favor. Desde el MAS se dice que llevar a una jefa de gabinete en un vuelo del exmandatario Morales no es delito. También se pide que se investigue no solo la gestión de Evo, sino la actual gestión. Tomando en cuenta este contexto, ministro, ¿usted estaría dispuesto a ser investigado por los cuestionamientos que hubo de un vuelo en favor de una ex Miss del Beni, ministro, tomando en cuenta, en su momento se ha dicho de que hay uso indebido de bienes del Estado en favor de una persona particular? Segundo, ministro, el ex presidente, actual candidato presidencial, Carlos Mesa, cuestiona al gobierno por usar la imagen de la presidenta en información sobre el coronavirus. ¿Cómo se responde desde el gobierno al exmandatario, tomando en cuenta que hay una ley, una norma, mejor dicho, que establece que no se debe usar imágenes de autoridades en este caso, diferentes obras que el gobierno estaría haciendo? Finalmente, ministro, respecto a la ley de diferimiento de créditos, ¿por qué el gobierno no está respetando esta norma, tomando en cuenta que establece que una vez levantada la cuarentena recién debería contabilizarse 6 meses? Gracias. Sí, son varias preguntas que seguramente en el caso de diferimiento va a hablar el ministro de Economía y Finanzas Públicas. Esa es su rama y él será quien dará a conocer. Yo quiero hacer conocer una carta pública sobre el tema de las fechas de elecciones que oficialmente está
dando a conocer el gobierno de Bolivia. Y dice así: el Tribunal Supremo Electoral envió un proyecto de ley a la Asamblea para hacer elecciones el 6 de septiembre. Ese proyecto ha sido aprobado en la Asamblea y ahora la Asamblea lo ha enviado al Poder Ejecutivo para que la Presidenta lo promulgue. Sobre este tema hacemos 3 aclaraciones. La Presidenta promulgará esa ley por respeto a las instituciones de la democracia, es decir, la promulgará porque la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral así lo solicitan con rapidez e insistencia. La Presidenta y el Gobierno han dejado claro que no obstaculizarán jamás las fechas de elecciones que se decidan en los escenarios del TCE y de la Asamblea. No queremos la más mínima duda sobre la idea de que alguien en el gobierno estuviera intentando alargar la actual gestión de modo innecesario. La tentación de propagarse en el mando de modo ilegítimo fue un mal que afectó a la democracia en el tiempo de Evo Morales y que llevó al anterior gobierno a cometer fraude electoral. Esa es una etapa superada por la victoria del pueblo boliviano. El gobierno quiere elecciones y las quiere cuidando la salud. Por eso la Presidenta y el Gobierno han dejado claro que la fecha de elecciones que impulsa el TCE y la Asamblea deben tomar muy en cuenta los graves riesgos de salud que se generan con la realización de una elección en plena pandemia. Y por tanto, hemos pedido que esa fecha estén sujetas a una consulta seria y profesional con médicos y científicos que tengan capacidad para evaluar la evolución de la pandemia. Preguntamos al TCE y a la Asamblea: ¿han recibido algún informe médico científico para fijar fecha de elecciones? ¿O simplemente el MAS ha fijado la fecha de las elecciones de acuerdo a sus ansias e intereses políticos y de poder? La información que es pública sobre la pandemia indica que el punto más alto de contagio se dará precisamente entre mediados y finales de agosto, es decir, a pocos días de la fecha fijada para las elecciones. 3. Finalmente, queremos pedir a los políticos y autoridades que decidieron el 6 de septiembre como fecha de elecciones, al señor Evo Morales Ayma, que se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en salud que puedan generarse con la realización de unas elecciones en momentos más graves de la pandemia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la conferencia de prensa del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Esta última parte tiene un valor noticioso muy importante. Ha leído una misiva el titular de esta